Hola, yo hoy voy a hablarles sobre lo que es el sistema nervioso autónomo, el cual está dividido en dos partes, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. En ambos sistemas van a existir dos neuronas, una preganglionar y otra postganglionar. Va a haber un ganglio autónomo y un tejido diana o un tejido efector. ¿Ok? Entonces, tenemos también que en ambos sistemas la neurona o el axón de la neurona preganglionar va a estar recubierto con mielina, que es aquí presentado con esas bolitas verdes, ¿ok? Sin embargo, la neurona postganglionar no va a tener su axón recubierto por mielina. ¿Ok? También, otra cosa que va a afectar o que va a influir es la ubicación de este tejido, de este ganglio autónomo, que es donde se va a realizar o donde va a llevarse a cabo la sinapsis entre ambas neuronas, porque dependiendo su ubicación, va a afectar la longitud del axón de las neuronas. ¿Por qué? Por ejemplo, en el sistema nervioso simpático, como este ganglio autónomo va a estar cerca o va a tener, eh, va a ser paravertebral, mejor dicho, va a estar ubicado muy cerca de la columna vertebral, el axón de la neurona preganglionar va a ser muy corto y la neurona postganglionar va a ser larga, ¿ok? Porque va a tener que recorrer más distancia para llegar al tejido diana. No así en el sistema nervioso parasimpático, porque el ganglio autónomo va a estar muy cerca del tejido diana, lo que va a hacer que el axón de la neurona preganglionar sea muy largo y el axón de la neurona postganglionar sea corto. ¿Ok? Tenemos también que la relación entre la neurona postganglionar y el tejido de diana va a ser mediante varicosidades. Ahora, vamos con el origen de la neurona preganglionar, ¿ok? Porque el sistema nervioso simpático va a ser de tipo toracolumbar, lo que quiere decir que va a tener, o las somas van a tener un origen de T1 a L3. En el sistema nervioso parasimpático va a ser de tipo cráneo sacro, lo que quiere decir que los somas de esta neurona preganglionar van a estar ubicados en los nervios craneales 2, 7, 9, 10 y en AS2 y en AS4. ¿Okay? Vamos entonces también a explicar sobre lo que son los neurotransmisores y los receptores, porque en casi, o por ejemplo, en lo que es el sistema nervioso simpático, perdón, van a ver, por ejemplo, aquí en esta unión, ¿verdad? En esta sinapsis, van a haber neurotransmisores, el neurotransmisor, pero mejor dicho, va a ser acetilcolina, y van a existir receptores nicotínicos y muscarínicos. ¿Ok? Va a ser igual en el sistema nervioso parasimpático. El neurotransmisor va a ser acetilcolina y los neurotransmisores, o perdón, los receptores van a ser nicotínicos y muscarínicos. Ahora la diferencia es en esta parte, ¿ok? Porque en el sistema nervioso simpático, el, el neurotransmisor va a ser noradrenalina y el receptor va a ser adrenérgico. En cambio, en el sistema nervioso parasimpático va a seguir siendo el neurotransmisor acetilcolina, pero el receptor va a ser muscarínico. ¿Okay? Tenemos también entonces que hay una relación entre ambos sistemas, ¿verdad? Va a haber un equilibrio dinámico, lo que es conocido como homeostasis. Esto sería todo. Muchas gracias. La fototraducción es el proceso a través del cual la información captada por las células fotorreceptoras se convierte en una señal eléctrica y luego esta se manda al cerebro. Aunque la estructura de los conos y los bastones es diferente, el mecanismo de la fototraducción en ambos puede ser muy similar. Esto se divide en tres fases: la excitación, la amplificación de la señal y la recuperación de adaptación. En la primera fase es donde se genera la señal nerviosa. Mientras no hay luz en la retina,
Los canales iónicos a nivel de los elementos externos de los fotorreceptores permanecen abiertos. Al penetrar la luz, la rodopsina se excita, desencadenando la aparición de enzimas a través de su transductina y la fosfodiesterasa activada, que producen la hidrólisis del CGMP. Y esta a su vez el cierre de los canales específicos de los cationes de la membrana plasmática. En la segunda fase, la amplificación de la señal nerviosa se produce en dos etapas. La primera, cuando la rodopsina cataliza la activación de la transducina, ya que por una molécula de rodopsina se activan siendo transducina. Y la segunda etapa es cuando la amplificación se da en la hidrólisis del CGMP. En la tercera fase, para que esta se vuelva a la situación inicial y la rodopsina pueda volver a ser excitada, tienen que pasar tres procesos fisiológicos. El primero, que la rodopsina sinasa y la restina se desactiven la rodopsina excitada inicialmente. La segunda es que la transducina se vuelva inactiva al pasar a la forma de TAGDP. Y la tercera y la última, se genera el CGMP a partir de GTP. En esta fase es muy importante el papel del ion del calcio porque está implicando en la adaptación de las condiciones de luz, aunque no directamente implicado en el proceso de fototransducción. Gracias y sigue mi compañero. A continuación voy a explicar la pregunta 3, que es de sistema motor, donde se deben explicar los 7 pasos del reflejo miotático y que es la inervación recíproca. Primeramente vamos a citar que vamos a utilizar, por ejemplo, el reflejo patelar, el cual se realiza a la persona a la cual se lo va a realizar, se sienta en una silla con las piernas flojas y con un martillo de reflejos se percute a nivel del tendón rotuliano. Esa percusión al jalar el tendón provoca estiramiento del músculo. El propioceptor que responde a ese estímulo son los usos musculares que responden ante el estiramiento del tendón, específicamente es el músculo cuádriceps. Una neurona sensorial que está recubriendo las fibras intracusales viaja hasta la médula espinal y la médula espinal funciona como centro integrador, lo que se denomina como un reflejo local. Esta hace sinapsis directamente con la motoneurona alfa del mismo músculo agonista del cuádriceps y provoca que el músculo se contraiga. Eso quiere decir que es de tipo monosináptico por hacer sinapsis directamente con la motoneurona alfa que inerva el músculo cuádriceps, lo que al final de cuentas nos da como resultado que la persona realiza el pateo. Para citar los 7 pasos, sería entonces primeramente el estiramiento del agonista. Seguidamente se activa una neurona sensorial. El tercer paso se activa la motoneurona alfa del mismo músculo agonista. El cuarto paso sería que genera una contracción del cuádriceps y esto da pie al fenómeno que se conoce como inervación recíproca, que es que la misma neurona sensorial actúa sobre la interneurona inhibitoria, lo que resulta es en una inhibición que realiza la motoneurona del músculo antagonista. En este caso sería el semitendinoso, semimembranoso y los isquiotibiales. Esto genera el pateo, que sería la contracción del músculo cuádriceps e inhibición de los isquiotibiales. Hola, hoy voy a hablarles sobre el ciclo cardíaco, específicamente sobre la presión-volumen del ventrículo izquierdo. Y con este diagrama vamos a explicar cómo es que se lleva a cabo. Recordar que el ciclo cardíaco es una secuencia de eventos eléctricos y mecánicos que se repiten en cada latido y que las dos fases principales, que son la diástole y la sístole, van a abarcar estas otras 4 fases, ¿verdad? Que la fase 1 va a ser la de llenado, la fase 2 va a ser la de contracción isovolumétrica, la fase 3 va a ser la de eyección
y la fase 4 la de relajación isovolumétrica. Entonces la fase 1 y 4, la de llenado y la de relajación, van a pertenecer a la diástole, y la fase 2 y 3 van a pertenecer a la sístole. Entonces, en este diagrama, esta barra vertical va a representar la presión en milímetros de mercurio y la horizontal va a representar el volumen en mililitros. ¿Ok? Entonces, recordemos que el corazón perdón, el ventrículo viene de la fase de relajación. Entonces, el ventrículo va a estar relajado y el volumen que viene del atrio, ¿verdad? Esa presión va a provocar que la válvula mitral se abra para que este volumen que viene de mayor presión venga a este lugar, al ventrículo que tiene menos presión, se abre la válvula mitral, se empieza a llenar. Como recordamos, el volumen base del ventrículo van a ser 50 mililitros, ¿verdad? Y se empieza a llenar el ventrículo, ¿verdad? Pero como está el corazón relajado, va a bajar un poco de 7 milímetros de mercurio a 5 milímetros de mercurio, y cuando llega a los 70 mililitros empieza a subir la presión hasta llegar a los 120 mililitros de sangre y 10 milímetros de mercurio de presión. Cuando llega a este punto se cierra la válvula mitral porque 120 es lo máximo que permite el ventrículo llenar, y empieza la fase de contracción. Empieza a subir la presión hasta los 80 milímetros de mercurio y va a provocar que se abra la válvula aórtica, la sangre empieza o el volumen empieza a pasar a la aorta, pero la presión sigue aumentando. ¿Ok? Entonces, el volumen se va reduciendo hasta 75 mililitros, pero llega con una presión de volumen de 130 milímetros de mercurio. ¿Ok? Esto del punto D al punto E es la eyección rápida. Cuando llega al máximo de presión, comienza la eyección reducida. ¿Ok? Y empieza a bajar la presión hasta llegar a los 100, hasta los 100 milímetros de mercurio y 50 mililitros, que es la base del ventrículo, la base de volumen, y comienza la fase de relajación. ¿Ok? Entonces la presión baja hasta los 7 milímetros de mercurio y se mantiene en 50 mililitros y vuelve a comenzar este ciclo de nuevo. Entonces esto es muy resumido lo que sucede en ciclo cardíaco. A continuación voy a responder la pregunta número 5 de la actividad de integración. La pregunta es que si una persona está sentada de cuclillas y se levanta para tomar alguna cosa, en ese momento se marea, pero unos segundos después se empieza a sentir mejor hasta que el mareo desaparece. La pregunta requiere que se explique por qué se mareó, haciendo referencia a los cambios en el retorno venoso y gasto cardíacos ocurridos inmediatamente después de que se puso de pie, y por medio del baroreflejo explicar por qué desapareció el mareo. Para responder la pregunta, primero vamos a citar que el mareo ocurrió debido a una reducción de la presión arterial media, ya que por la gravedad la circulación se acumula en las extremidades inferiores. Al ocurrir eso, se reduce el retorno venoso. Al pasar el que se reduce el retorno venoso, se reduce el llenado del volumen final diastólico. Y esto ocasiona a su vez que se reduzca el volumen sistólico. Y esto ocasiona que se reduzca el gasto cardíaco. La fórmula del gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico.
Esto ocasiona, bueno, esto influye directamente en la presión arterial. Es flujo sanguíneo, que sería el flujo sanguíneo a un tejido, que depende de dos variables, que sería el gradiente de presión y la resistencia. Para sacar la fórmula de cuál es el flujo sanguíneo, sería gradiente de presión entre resistencia. Entonces, ya que el gradiente de presión y en sí la presión es uno de los determinantes que influye directamente sobre el flujo sanguíneo en un tejido, entonces si la presión se disminuye, si el gradiente de presión se disminuye, entonces se disminuye el flujo sanguíneo. En la segunda parte de la respuesta vamos a explicar por qué el mareo desaparece. Esto es por medio del barorreflejo, ya que este regula la presión arterial media. Lo que realiza es que los vasoreceptores de alta presión que sensan la presión arterial media, que están ubicados en dos sitios, sería en el seno carotídeo y el arco aórtico, al contraerse el vaso, las terminaciones nerviosas enrolladas en las capas elásticas del vaso sanguíneo bajan su actividad, ya que estas son mecanoreceptoras. Los canales que se activan con el estiramiento disminuyen su actividad. No se abren los canales, por lo tanto no entran iones, por lo que las fibras nerviosas se mantienen polarizadas y no generan potenciales de acción. Esto nos lleva a que entre más se contrae una fibra, menos canales se van a abrir y menos cargas entran, lo que ocasiona que una menor tasa de disparo. Luego, esta información se envía por las vías aferentes, que sería el 9º y el 10º par craneal, y baja la estimulación al núcleo del tracto solitario al no liberar glutamato, por lo que disminuye la inhibición del área vasomotora y el área cardioaceleradora, y disminuye la estimulación del área cardioinhibitoria. Esto nos lleva a que disminuye la actividad del sistema parasimpático y aumenta la del sistema simpático, lo que al final de cuentas nos lleva a que se aumenta la frecuencia cardíaca y hay vasoconstricción de arteriolas y venas. Por lo tanto, el mareo desaparece.